Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Mistela Pastor y el día de hoy le voy a conversar un poquito sobre la historia colonial de Panamá. La historia del Istmo inicia con la llegada de Rodrigo Galván de Bastidas a las costas atlánticas del Istmo de Panamá en octubre de 1501. Este expedicionario, enviado por la corona hispana, inicia su viaje zarpando de Cádiz a cargo de 2 carabelas y acompañado del célebre cartógrafo y piloto Juan de la Cosa y de Vasco Núñez de Balboa. Veremos más adelante que este último personaje pues también tuvo una participación fundamental a lo largo de la historia del Istmo de Panamá. En esta expedición, Bastidas recorrió las costas panameñas de este a oeste por toda la región de San Blas hasta la punta de Manzanillo. Incluso este lugar fue llamado en su honor el Escribano o el Retrete. Una de las cosas interesantes es que Bastidas no se detuvo a colonizar realmente la región, ya que esto no era parte o un objetivo fundamental en el viaje que él estaba realizando. Y a diferencia de otros conquistadores, él se dedicó a comerciar con los indígenas y no a saquear, como todos los demás. A través de esta estrategia o metodología, pues él logró obtener bastantes objetos de oro, perlas, carey, palos de Brasil, etcétera. Algo que debemos conocer es que los reyes católicos le otorgaron a Bastida una licencia para explorar la zona. Esta licencia solamente tenía 2 prohibiciones. La primera era no comerciar con los indígenas y no pisar tierra en Isla La Española. Como mencioné anteriormente, evidentemente, pues Bastidas incumplió estas 2 normas y por esta razón fue apresado por Francisco de Bobadilla y enviado a España, en donde fue procesado y liberado. De igual manera, Bastidas fue recompensado por sus descubrimientos y la corona le otorga una renta sobre las frutas de Urabá y Zenú. También recibió cuantiosas ganancias en oro y ópalo. Sin embargo, pues estas riquezas fueron perdidas en un naufragio. Finalmente, pues Bastida muere en Cuba en 1527, luego de fundar Santa Marta, que es lo que conocemos como la actual Colombia. En los últimos meses de 1510, finalmente, pues las expediciones de Vasco Núñez de Balboa arriban en la boca del río Atrato, puntualmente sobre un poblado indígena en el Darién. Posteriormente, pues llega Martín Fernández de Enciso con el objetivo de invadir dicha región, pero este es recibido de una manera muy belicosa por el cacique Sémaco, quien era el jefe de los indios, quien con más de 500 hombres le hizo frente a todos estos invasores españoles. Al final, pues el triunfo fue de los españoles. Sémaco junto a su pueblo, los que quedaban, pues tuvieron que abandonar el lugar en donde habían gobernado por mucho tiempo. Y con esto, pues los españoles lograron saquear las casas, robar todo el oro y se fueron estableciendo en el lugar. Posteriormente, como lo había prometido, Enciso fundó en el mes de septiembre de 1510 la población que recibió el nombre de Santa María la Antigua del Darién. Los españoles encontraron en el Darién un lugar estratégico desde el cual podían movilizarse para realizar todas sus expediciones de encuentro y de conquista, tanto en el interior de la región como en el propio Golfo de Urabá. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando se empezaron a sentir las rencillas entre los conquistadores por cuestiones de jurisdicción y mando entre Enciso y los colonos del Darién, quienes eran dirigidos por Vasco Núñez de Balboa. Como ya era sabido, pues Santa María la Antigua estaba localizada dentro de los territorios de Diego Nicuesa, por lo tanto, Enciso era un usurpador. Prohibió bajo pena de muerte el rescate del oro de los nativos. Entonces Balboa aprovecha toda esta situación y va a atacar a Enciso y le va a ir negándole la autoridad para gobernar. Por tal motivo, entonces los colonos empiezan a convocar un cabildo abierto en el cual eligen como alcaldes a Vasco Núñez de Balboa, a Benito Palenzuelos y a Martín Zamudio, el prestigio de estas personas fue creciendo cada vez más entre los colonos. Pero estas designaciones realmente no pusieron fin a las controversias en la colonia, puesto que había personas que consideraban como máxima autoridad a Enciso, otros a los alcaldes, y también habían quienes se inclinaban más por Nicuesa. Entonces, cuando Colmenares le informa a Nicuesa de la nueva colonia que se estableció dentro de los límites de su territorio,
Este se va dirigiendo hacia allá con la intención de castigar a los colonos y de tomar posesión de esa próspera colonia. Pero los colonos de Santa María fueron advertidos de las intenciones de este gobernante y le negaron la entrada. Lo agarraron como prisionero y junto a 17 seguidores leales lo embarcaron en un bergantín viejo e incluso hasta mal aparejado en dirección a Santo Domingo. Este barco desapareció y más nunca se volvió a saber de Nicuesa. Entonces, hábilmente, Vasco Núñez de Balboa asume el mando de la población, deshaciéndose de Enciso y de Zamudio y convirtiéndose como el primer caudillo del Nuevo Mundo, que sin tener un estado legal, se convirtió en el dirigente por su capacidad de ganar partidarios y también de conservarlos. Con Balboa, Santa María la Antigua del Darién se convirtió en el primer núcleo de población y centro expedicionario de tierra firme. Hacia abril de 1511 emprendió también una serie de expediciones invasoras y de conquista sobre los cacicazgos indígenas situados en el Darién, sometió al cacique Careta y conquistó los dominios de Ponca y Comagre, el más importante de los caciques de la región por la gran cantidad de súbditos que tenía y por el tamaño y lo confortable también de su vivienda. Entonces, aquí Balboa encontró mucho oro, muchas piedras preciosas, e incluso cuando los españoles se repartían el botín, el hijo de Comagre, Panquiaco, les dijo que hallarían mayores tesoros en un reino situado al sur, al cual llegarían después de atravesar las montañas y incluso otro mar. Esta fue la primera noticia sobre la existencia de otro océano. El 1 de septiembre de 1513, Balboa sale de Santa María la Antigua con aproximadamente 200 españoles, 800 indígenas e incluso con perros bien adiestrados en dirección a los dominios del cacique Careta, punto desde el cual se aprovisionarían para emprender la misión de cruzar el istmo. En este viaje, en busca del otro mar, Balboa y sus hombres tuvieron que enfrentar peligrosos obstáculos. Desde fuertes enfrentamientos, como el que tuvieron con el cacique Ponca, cuyos dominios estaban en la parte superior de la cuenca del actual río Chucunaque, hasta enfrentarse a terrenos muy peligrosos, cruzar ríos, tuvieron que detenerse a hacer construcciones, como hacer puentes, confeccionar balsas, en fin, muchos obstáculos que hicieron este camino un poco tortuoso. Definitivamente hubo algunos nativos que le hicieron el camino un poco más sencillo, más fácil, pero hubo otros que lo obligaron a tener fuertes enfrentamientos, como el cacique Cuarecuá o Torecha, quien en sus dominios pues poseía bastante oro, perlas y esclavos. Pero finalmente, el 25 de septiembre de 1513, Balboa divisó el Mar del Sur. Pasado 4 días, se posicionó sobre este mar en nombre de los reyes católicos y bautiza el golfo en donde lleva a cabo esta ceremonia como el Golfo de San Miguel. Este descubrimiento para los españoles en realidad ocasionó un gran estremecimiento entre todos los europeos, principalmente debido a la noticia de que había abundante oro en esta región. Incluso por esa noticia se le cambió el nombre de Veragua a la de Castilla de Oro. El 19 de enero de 1514, Balboa llega triunfal a Santa María la Antigua utilizando otra ruta. Sobre esta nueva ruta, pues fue sometiendo a otros cacicazgos. Pero no fue hasta cuando llega a Santa María la Antigua que él decide comunicarle a los reyes sobre este importante hallazgo que había hecho. Sin embargo, esta noticia llega muy tarde a la corte debido a que todas las quejas contra Balboa habían prosperado, habían llegado antes a la corona, y fue así como el 27 de julio de 1513 se nombra como capitán general y gobernador de Castilla de Oro a Pedro Arias Ávila. De igual forma, a Balboa se le premia por su descubrimiento el 23 de septiembre de 1514 y se le nombra como adelantado del Mar del Sur y gobernador de las provincias de Coiba y Panamá. A pesar de que el rey estaba muy contento con el hallazgo de Vasco Núñez de Balboa para los españoles,
y de que él expresó a través de una carta a Pedrarias su deseo de respeto y de compañerismo hacia Balboa y sus seguidores. La rivalidad entre Pedrarias y Balboa se mantuvo muy fuerte hasta el final. Incluso bajo las instrucciones del rey Fernando, dadas el 11 de agosto de 1513, Pedro Arias Ávila encabezó una armada real con el propósito de poblar y pacificar el territorio de Castilla de Oros. Las instrucciones de Pedrarias incluían un buen trato a los indígenas, y respecto a los caníbales que habitaban en la costa atlántica de la actual Colombia, se verían sometidos y vendidos posteriormente en la Española. Se debía también poner nombres a las ciudades, villas y a los lugares y convertir a los indios a la fe católica, por lo cual para esta tarea se nombró al fray Juan de Quevedo como el primer obispo de Santa María la Antigua del Darién. Hasta ese momento, la invasión y la conquista en las Antillas no había dado los resultados esperados. El oro se fue agotando tempranamente y junto a él pues también la mano de obra indígena. Sumado esto a la resiliencia de los aborígenes, pues se imposibilitaba el proceso de conquista del istmo y la fundación de más ciudades. Entonces, cabe mencionar también que los métodos de Pedrarias contrastaban con los de Balboa, quien inicialmente permitió que sus hombres mataran, robaran y violaran. No obstante, él recapacitó, hizo un cambio de estrategia y empezó a formar alianzas y amistades con los indígenas que le sirvieron pues para poder ir tomando posesión del llamado Mar del Sur. Al final, todo lo que hizo Balboa en este sentido lo deshizo Pedrarias Ávila. Y fue bajo su mandato que el 12 de enero de 1519 se le da fin a la vida de Vasco Núñez de Balboa, quien tras varios enfrentamientos y acusaciones de traición terminó siendo decapitado junto con sus compañeros Andrés Valderrabano, Luis Botello, Hernán Muñoz y Hernández de Argüello en la ciudad de Acla. Pedrarias Ávila tenía dos misiones muy importantes en el istmo y esta era la de fundar dos ciudades, la de Natá y la de Panamá. Fue así como el 15 de agosto de 1519, sobre un gran grupo de indígenas pescadores, funda Nuestra Señora de la Asunción de Panamá para convertirla en el nuevo camino o sitio punto de partida para todas las expediciones de conquista e incluso para el cruce ísmico del Pacífico con el Atlántico y promover así el comercio colonial. La fundación de la ciudad de Panamá asegura el traslado de las series del gobierno de Castillas de Oro a las costas del Pacífico, desde donde se emprenden las expediciones que iban hacia el Perú. Después del avistamiento del Mar del Sur por Balboa, pues quedó en evidencia que el punto más estrecho del continente pues era el Istmo de Panamá, y esta característica fue muy bien aprovechada para la conquista de otros territorios, incluso para el paso de personas y de productos del Océano Atlántico, o sea, del Mar Caribe, hacia el Océano Pacífico y viceversa. En términos generales, pues podemos decir que la economía de las colonias estuvieron siempre muy ligadas a lo que es el comercio. Esa condición comercial y de país de tránsito pues fue muy llamativa para las naciones del resto del mundo, y de hecho lo sigue siendo, ya que esta característica es una de las más importantes y prevalece hasta la actualidad en el Istmo de Panamá. El 15 de septiembre de 1520, por Real Célula, Panamá se eleva a la categoría de ciudad y el rey Carlos I le otorga un escudo de armas. El 6 de septiembre de 1521 pues se fijan oficialmente los límites de la ciudad de Panamá. El 20 de mayo de 1522, Pedrarias finalmente funda Natá y la va transformando en un centro agrícola que serviría de punto de enlace con el occidente. Pero nada de esto se logró antes de enfrentar una fuerte oposición indígena que los llevó a sostener importantes encuentros bélicos que incluso duraron por muchos años. Uno de los más importantes fue su encuentro con el cacique Urracá, quien agrupó a los aborígenes de Chiriquí y de Veraguas
quienes juntos hostigaron y combatieron duramente a los españoles hasta el año 1531. Entonces, como podemos ver, fueron varios años esa lucha entre los españoles con el ejército indígena de Urraca, quien en muchas ocasiones derrotó a los españoles también, precisamente porque él utilizaba una táctica de guerra muy peculiar. Él mostraba una aparente ofensiva débil, le cedía terreno al enemigo antes de poder atacarlo seriamente, y fue así como las tropas españolas pensaban que los indígenas eran débiles, que eran temerosos, e iban a la carga a atacarlos. Sin embargo, debido a esta gran estrategia de Urraca, él llegaba en el momento preciso, los rodeaba en los acantilados y en las fosas, y así era como los combatientes indígenas derrotaban a los ejércitos españoles. Entonces, luego de múltiples derrotas, Pedrarias decide terminar con la cabeza de alianza indígena por medio de un plan bien pensado. Fue así como en 1531 Francisco de Comañol fue designado para que iniciara conversaciones con el fin de conseguir un acuerdo con el cacique Urracá, y envía emisarios a las tierras del cacique con las propuestas para realizar negociaciones de paz en Natá de los Caballeros. Entonces, Urracá, confiado de las buenas intenciones de los españoles, acude a la primera reunión con dos de sus hombres, pero apenas llega a la villa fue arrestado, fue encadenado y enviado a la ciudad de Panamá para posteriormente ser embarcado desde Nombre de Dios hacia España. Bueno, 2 días antes de que este barco zarpara, Urracá logra escaparse y se reúne con su tribu. Realmente no se sabe si Urracá murió o simplemente desapareció, pero no se supo nada más de él después de 1531. Adicional, pues podemos decir que la importancia de Natá creció cuando sirvió de base para la conquista de las ricas minas de oro de Veragua, y así fue como la actividad agrícola y minera pasan a ser los centros de actividad económica principales de la región. Como había mencionado anteriormente, la economía de las colonias estuvo siempre muy ligada al comercio, y las ferias de Portobelo fueron una gran muestra de ello. Panamá, debido a su posición geográfica, despertó envidia de muchísimas personas alrededor del mundo, franceses, ingleses, y de hecho de todo aquel que tenía como medio de trabajo las negociaciones marítimas y el trueque comercial. En vista de las riquezas que se manifestaban en estas ferias, pues no faltaba quienes enviaran a los piratas y a los corsarios para poder obtener las riquezas que ahí se comerciaban. Inicialmente, el intercambio de mercancías se hizo en nombre de Dios a partir de la segunda mitad del siglo XVI, en 1544, pero no fue hasta 1597 que esta actividad se concentró en Portobelo, convirtiéndose en una de las poblaciones más importantes de la América hispana y en el sitio ideal para poder comprar y vender productos europeos y americanos. El objetivo principal de estas ferias comerciales pues era el de poder abastecer a los mercados americanos de productos europeos, y también el de llevar a España oro, plata y todos estos tesoros saqueados del Perú. Entonces, también me parece importante mencionar que antes de que iniciaran estas ferias de Portobelo, Portobelo era un pueblo abandonado. No fue hasta cuando comenzaron estas ferias que los costos en sus alojamientos, para almacenaje de alimentos, etcétera, se fueron cuadruplicando, y Portobelo se fue transformando en una sociedad muy próspera y concurrida por las personas de todo el mundo. También se construyeron los edificios de la aduana y de la contraduría, que pues permitía el mejor desarrollo del comercio y el control de las ganancias. Portobelo fue el punto de embarque de los españoles para todos los tesoros que habían saqueado en el Imperio Inca, y también el lugar favorito de los ataques piratas como los que hizo Francis Drake. La prosperidad y la actividad comercial disminuyeron a medida que iban aumentando los ataques de los piratas y los corsarios, ya que la libertad del comercio se vio comprometida y amenazada por la poca seguridad del transporte de la mercancía. Por tal motivo, escogieron hacer un cambio de ruta y tomaron la ruta del Cabo de Hornos, que llevaría los barcos directamente del Pacífico al Atlántico.
Todo esto causó que las personas que vivían de los negocios, productos de las mercancías europeas, emigraran a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida. Aunado a este decaimiento comercial, se suma el de la agricultura y también se va la paralización de la minería en el Darién. Otro de los motivos de decadencia de Panamá fueron los incendios que se dieron en la ciudad de Panamá, que vinieron a aumentar la miseria de la ciudad. El primero que sufrió la ciudad fue el 2 de febrero de 1737, el segundo el 21 de marzo de 1756, este redujo a escombros la mitad de la ciudad, y el tercero fue el 26 de abril de 1756, en el cual se quemaron 156 casas de las más importantes. Entonces, la decisión de la corona de suspender el envío de galeones a los puertos panameños, pues consecuentemente causó la suspensión de la feria de Portobelo. Los corsarios y piratas más destacados de esta época son Francis Drake, William Parker y Henry Morgan. A finales del siglo XVI, el 27 de diciembre de 1595, Francis Drake destruye por completo a nombre de Dios e incluso quemó a las naves españolas que estaban ancladas en este puerto y en el de Chagres. Ya poco después, en febrero de 1569, este corsario muere cerca de las bahías de Portobelo, en donde se dice que fue sepultado en un ataúd de plomo. Por otro lado, tenemos al corsario William Parker, quien a la medianoche del 16 de febrero de 1602 entra a las fortificaciones de Portobelo en 4 lanchas en la bahía y le va prendiendo fuego a todo el barrio de Triana. Parker y sus seguidores de esta manera se fueron adueñando del puerto y lograron reunir un botín de más de 12,000 pesos, 14 esclavos, 3 piezas de artillería y una fragata. Por otro lado tenemos a Henry Morgan, quien destruyó la antigua ciudad de Panamá, convirtiéndose en el terror de los puertos del Atlántico y en el gobernador de Jamaica. Henry Morgan en 1668 se propuso capturar y saquear Portobelo, por lo cual reunió una gran flota de barcos y a 460 hombres con los que partió desde Jamaica para esta misión. Al llegar a las costas atlánticas, fueron tomando el fuerte de Santiago de la Gloria y poco después sometieron a la guarnición del castillo de San Felipe y se dedicó al saqueo completo de la ciudad. Morgan pues permaneció 15 días en Portobelo y durante ese periodo de tiempo logró reunir 250,000 pesos, además de diversas mercancías y objetos religiosos de gran valor. Por otro lado, a finales de 1670 y al mando de 2,000 hombres, Morgan zarpó de Jamaica con el objetivo de saquear ahora la ciudad de Panamá. Y fue así como el 28 de enero de 1671 Morgan da la orden de ataque combatiendo a los españoles durante una lucha que duró 3 horas. Durante este periodo los piratas mataron y destrozaron a todo lo que estuviera a su paso. No fue con la rendición de la capital del Reino de Tierra Firme, siguió un gran incendio que destruyó la ciudad casi en su totalidad. Sobre este fuego, pues algunos afirman que Morgan fue el responsable, mientras que otros acusan particularmente al gobernador Pérez de Guzmán. Así, el 17 de febrero, Morgan emprendió la retirada, llevando consigo casi 600 cautivos y un rico cargamento de oro, plata, mercancías de piedras preciosas, que transportó todas en 165 mulas aproximadamente. Entonces, esta fue la última gran hazaña y la última incursión de Morgan, ya que para 1674 recibió el título de caballero y se le nombra como vicegobernador de Jamaica, cargo que desempeña hasta su muerte en el año 1688. El periodo de colonización escocesa en el Darién inicia con Guillermo Paterson, quien fue un visionario escocés que logró visualizar la importancia que el istmo iba a ir adquiriendo con el tiempo y concebía esta gran idea de poder colonizar el territorio y adueñarse así del Darién a beneficio de su patria escocesa. Debemos recordar que esta región había sido ya abandonada previamente por los españoles. Para el 17 de julio de 1698, Paterson parte a su expedición con 1,200 hombres al mando y así el 30 de octubre del mismo año llega a las costas norte del Darién
y mediante un tratado de alianza y amistad celebrado con el cacique Andrés de la Isla de Oro, entraron en posesión de un área del litoral ismeño en un punto al cual llamaron el Puerto Escocés. La colonia que fundaron fue bautizada Nueva Caledonia y la población que comenzaron a erigir en este sitio, que casualmente es donde estuvo anclas anteriormente, se le llamó Nueva Edimburgo. Al enterarse las autoridades españolas que estaban aquí en Panamá de esta gran colonia que se estaba formando, comenzaron pues sus ataques contra los escoceses. Al principio los españoles no lograban sus objetivos, sin embargo no fue hasta cuando se enfermó Patterson que lograron debilitar un poco sus tropas y los escoceses se vieron obligados a abandonar el lugar en junio de 1699. Acto seguido llega una expedición para auxiliar a esta primera, pero la enfermedad los obliga a retirarse de igual manera. Luego llega una tercera expedición el 30 de noviembre de 1699 con 1.300 personas. No fue esta insistencia de los escoceses fue la que realmente alarmó a los españoles y los obligó a tomar medidas mucho más fuertes para poder desalojarlos. Y fue así como tras diversos encuentros bélicos y a pesar de que los escoceses triunfaron en las primeras batallas, tuvieron que rendirse el 11 de abril de 1700, desistiendo de la idea de colonizar Darien. Al inicio del siglo XVIII, el Istmo de Panamá había perdido importancia política para España debido a todos los acontecimientos ya antes mencionados. Los continuos escándalos, la inestabilidad de los gobernantes, la eliminación de las ferias de Portobelo, los ataques de los corsarios y piratas habían disminuido poderosamente el valor político que en los inicios la vida colonial representaba Panamá. El único interés real que ya España mantenía sobre el istmo era el de seguir utilizándolo como un lugar de tránsito. En cuanto a la situación política, los abusos que se fueron llevando a cabo por los colonos españoles obligaron a Carlos I y a Felipe II a establecer leyes en las cuales hubiera imparcialidad y justicia en las relaciones con los pueblos sometidos. Estas leyes fueron conocidas como las leyes de Burgos. Establecieron inicialmente los diferentes centros de poder, las diferencias jerárquicas, el trato con los indios y negros esclavizados, las relaciones de comercio, la regulación de los tributos. El gobierno del Nuevo Mundo estaba estrictamente controlado por la metrópolis, que estableció como la más elevada jerarquía de autoridad al Consejo Real y Supremo de Indias, que actuaba en nombre del rey. Entonces, el Nuevo Mundo se estableció la autoridad de los virreyes, de las audiencias que servían como ente fiscalizador, con funciones de carácter judicial principalmente. En cada ciudad existía un cabildo que presidía el alcalde mayor y las comunidades indígenas poseían un cabildo de Indias y sus corregidores o tenientes de justicia también. Así fue como la sociedad española durante el periodo colonial estuvo construida también por diferentes clases sociales. Existía un orden de jerarquía en cuyo primer lugar se encontraban los peninsulares, quienes gozaban de todos los privilegios. En segundo lugar estaban los españoles nacidos en el istmo, que eran los conocidos, o como se les decía, criollos, quienes tenían algunos privilegios. Y el tercer grupo, pues se ubicaban todos los mestizos, mulatos y zambos, quienes tenían algunos derechos menores. Y ya por último estaban los indígenas y los negros. En lo referente a la educación, en el periodo colonial habían numerosas escuelas y colegios que estaban distribuidos a lo largo del mundo hispanoamericano, la mayoría dirigidos por las órdenes religiosas, pero también habían unos cuantos que habían sido fundados o por la corona o por los benefactores particulares. Sin embargo, la educación permaneció esencialmente aristocrática y confinada a una sola clase social selecta. Estos eran los españoles, criollos y mestizos de clase alta. Las primeras escuelas estaban muy ligadas a los monasterios de los frailes, pero las universidades sí se fueron desprendiendo un poco de las escuelas monásticas o eclesiásticas. En 1715, los jesuitas establecieron un colegio en Panamá y el 3 de junio de 1749, la misma Compañía de Jesús fundó la Universidad de San Javier, la cual fue producto del esfuerzo del obispo Victoria y Castro.
Esta universidad, a partir del año 1758, dio las cátedras de filosofía, metafísica, arte y lógica. A raíz del Real Decreto del 2 de abril de 1767, que se ordenaba la expulsión de los jesuitas del reino y de sus colonias, la Universidad de San Javier pues se vio obligada a cerrar sus puertas y consecuentemente se paralizó la educación en la ciudad de Panamá. Los que podían continuar sus estudios fueron aquellas familias pudientes que pudieron irse a estudiar al extranjero. En relación con la imprenta, la primera imprenta fue establecida en 1820 y fueron publicados los primeros periódicos, La Miscelánea y La Miscelánea del Istmo de Panamá. Al decaer la tradicional función transicista del Istmo de Panamá en la segunda mitad del siglo XVIII, se inicia en este territorio una traumatizante etapa de languidez económica acrecentada por los feroces incendios que se dieron en la capital en el año de 1737, 1756 y 1781, que ya habíamos repasado anteriormente. Esta situación no cambió y permaneció exactamente igual hasta las primeras décadas del siglo XIX. Entonces, para entender un poquito mejor este proceso, estos movimientos, el génesis de estos movimientos separatistas, también debemos comprender un poco sobre el contexto internacional de la época. Y nos vamos a remontar a la Guerra de los 7 Años que se dio en 1756 a 1763. Vemos cómo la rivalidad entre estas potencias europeas se vio acentuada durante el periodo de estas guerras, sobre todo por el hecho de que el primordial objetivo de los ingleses era salvaguardar sus dominios norteamericanos y apoderarse del Canadá satélite de Francia, mientras que las Antillas se convirtieron en el blanco directo de los saqueos. Entonces, cuando se llegó a la paz de París, que fue quien puso el fin de este conflicto, España perdió la Florida y recuperó a la estratégica isla de Cuba. Aceptó a los ingleses en Belice y obtuvo Luisiana en Francia. Entonces vemos cómo, como consecuencia de esta guerra, España tuvo pérdidas y tuvo ganancias que le fueron generando ciertos compromisos paulatinamente que lo hicieron ir debilitando su hegemonía en América. Entonces, aparte de esto, se vieron obligados a encarar nuevos brotes de disconformidad en el continente. Así fue cuando los criollos ismeños se le empezaron a quitar ciertos beneficios, se les empezaron a exigir cuotas de sacrificio económicos muy altos, entonces se empiezan a hacer las declaraciones de los movimientos separatistas. Así fue que el 10 de noviembre de 1821 tuvo lugar el Grito de la Villa de los Santos, organizados por el santeño Segundo Villarreal, junto a un grupo de voluntarios panameños que formaron un batallón armados con palos y machetes. Fueron a atacar las cárceles y pusieron en libertad a varios presos políticos. La misión de estos batallones era la de liberar el istmo del gobierno español. Entonces, este movimiento, que es santeño, se fue propagando a los distintos cabildos en Las Tablas, en Atá, en Peronomé, en Pecé, en Santa María y en Ocú. Y posteriormente, pues la acción de los cabildos fueron consolidando los movimientos separatistas. Así, oficialmente, el 28 de noviembre de 1821, Panamá se independiza de España y se une voluntariamente a la Gran Colombia.